La política mexicana. Un drama lleno de traiciones, corrupción, escándalos morales, discursos baratos y sobre todo partidos políticos. 7 para ser más precisos. ¿Pero qué son? Parece que nadie quiere hacer esta pregunta para que al final solo los califiquen baratamente de izquierda o derecha. Pero en este video analizaremos cuál es realmente la ideología de cada partido, en qué creen, cuáles son sus propuestas, cuál es su hipocresía y finalmente cuáles son los puntos que marcaron su identidad en esta tan compleja democracia como lo es México. El Partido Verde es en verdad el único partido de esta lista al que no puedo darle una ideología clara y que básicamente es un negocio familiar que vive del erario. Desde su creación en 1986, el partido solo ha sido controlado por una familia, siendo su fundador y primer presidente Jorge González Torres, luego sucedido por su hijo Jorge Emilio González Martínez, el apodado Niño Verde. En su declaración de principios definen a su ideología como: el Partido Verde Ecologista de México representa una corriente de opinión con base social, la ecologista. Pero de ecologistas no tienen nada. De entrada, el mismo Partido Verde Europeo y una red de partidos ecologistas de todo el mundo rompieron relaciones con los verdes mexicanos, y hasta la organización Greenpeace afirma que no son un partido ecológico. La hipocresía de este partido es absoluta. Tan solo se puede ver en su líder más duradero, el Niño Verde, que en una ocasión y bajo la pregunta referente a la política ecológica del partido, por parte de un estudiante de posgrado en Londres, el Niño Verde contestó: a mí la ecología es lo que menos me importa, yo represento intereses. Y claro que se lo tomó en serio, puesto que ha sido acusado de recibir sobornos por un monto de 5.567.000 pesos, a cambio de permitir construir en zonas protegidas. El cuate simplemente es toda una figura. Pero no hablemos también de su primer gobernador en el poder, el infame Manuel Velasco, y uno de los infames gobernadores de la administración de Peña Nieto, el cual, según grupos como Mexicanos Unidos contra la Corrupción e incluso la administración actual del gobierno, ha cometido actos de corrupción. El cual, curiosamente, se ha posicionado como líder clave actualmente del partido, junto con su presidente Karen Castrejón Trujillo. Una de las facetas más dañinas del partido son sus posturas ideológicas. Básicamente el Partido Verde siempre se ha vendido al mejor postor, con tal de buscar el poder con alianzas por conveniencia, como lo fue en las elecciones del 2000 en la Alianza por el Cambio con el PAN en la candidatura de Vicente Fox. En las elecciones del 2006 se alinearon con el PRI en la Alianza para Todos. En las elecciones del 2012 se alinearon otra vez con el PRI, de nuevo para impulsar a Peña Nieto, y finalmente en el 2019 se unieron a la coalición Juntos Haremos Historia, con Morena y PT. Simplemente un partido oportunista, hipócrita, sin ideología y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de aferrarse al poder, como romper vedas electorales pagándole influencers y personalidades de la televisión para que engañen a sus seguidores, para que voten por el verde, o venderse a cualquier partido político sin importar que su ideología no coincida. El Partido del Trabajo tiene una ideología maoísta, la cual aboga por el cambio político y social por medio de la revolución, solo con la diferencia del maoísmo tradicional chino de que el PT es abiertamente democrático. Curiosamente, con fuertes ataduras a ideas marxistas, puesto que le dan un énfasis a la lucha de clases y la revolución obrera. Esto se dice por sí solo en su declaración de principios. Todos los que queremos transformar la sociedad, los que queremos ser revolucionarios, tenemos que quitarnos nuestras actitudes individualistas e ideas pequeño-burguesas y aprender las actitudes e ideas revolucionarias. Y esto se palma con los objetivos y principios del partido, que por cierto son muy similares al PMR que tuvo Lázaro Cárdenas en los años 40, con objetivos como estar en contra de la privatización y eliminar los intereses en México de la denominada burguesía internacional, un apoyo a un Estado estatista que retome su carácter rector de la economía nacional y debe recuperar aquellas áreas estratégicas para el desarrollo nacional como el sector energético y las comunicaciones, entre otras.
impulsar las formas colectivas de propiedad y de organización productiva, y donde el sector estatal se coloque al servicio de los intereses de toda la sociedad. Ahora, el partido se contradice constantemente, teniendo un discurso estatista muy arcaico y de extremo izquierda, que ya incluso ha provocado ciertos roces en la alianza con Morena, pero que no tiene sentido. Por ejemplo, en su exposición de principios mencionan que su objetivo es darle el poder a las masas, y no al Estado o partido. Esto por medio de la nacionalización de las principales actividades económicas del país y quitarle el poder a la burguesía privada. Pero esto no tiene sentido en lo absoluto. Literal es quitarle el control a la iniciativa privada nacionalizándolo. Esto es básicamente que pase a ser propiedad del gobierno, por lo cual el poder va directo al Estado, que en México ha fallado en representar al grueso de la población. Claramente el PT es el partido con la ideología más arcaica y extremista en la política actual, pero se debe decir que se ha diferenciado de partidos como el Verde y PRD porque se han mantenido leales a su ideología, solo haciendo alianzas políticas con coaliciones de mayoría izquierdista, pero al mismo tiempo sus discursos extremistas de izquierda, promoviendo políticas ya probadas en los años arcaicos del PRI y que se han demostrado que no funcionan, le han valido al partido solo a llegar a un pequeño grupo electoral en la política mexicana y a una alineación de los grupos moderados de izquierda en su principal aliado Morena. El PT en general ha traído a figuras escandalosas y como buen partido político también se sumerge en sus buenos escándalos de corrupción. Su futuro por el momento lo veo estable, pero todo estará en si Morena logra mantener el liderazgo durante las elecciones de 2024 y si la alianza del PT con la izquierda moderada puede continuar. Fundado por una curiosa mezcla formada por académicos, empresarios, miembros cercanos a la iglesia y revolucionarios para hacerle frente a la dictadura priista. Y es por las cualidades que tienen estos grupos que sale un partido de derecha humanista, con una ideología que le da mucho favor al individuo, se presenta en contra del colectivismo y a pesar de ser laico se mantiene con ciertas características religiosas. Inicialmente el partido no tenía una ideología clara, acercando con grupos de extrema derecha como los sinarquistas o pactando en algunos casos con el PRI. Pero ya para finales de los 40 el PAN comenzó a estructurarse de forma adecuada. El partido criticaba el control absoluto del gobierno por parte del Estado en temas como finanzas, agricultura y política electoral. Las críticas panistas estaban orientadas a la configuración de ciertas limitantes para el pretendido monopolio estatal en este rubro. Ya para los años 70 el partido tiene una crisis que lo hace colapsar, pero logró reformarse y continuar retomando la bandera inicial de oposición al PRI. Después de las elecciones de 1988 y el famoso apagón, se impone el PRI de forma fraudulenta ante su mayor rival, la coalición liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, la cual después de esto se desintegra. Cabe aclarar que en sus inicios el PAN representó una posición bastante laxa ante el PRI, principalmente por el poder que tenía el gobierno, pero además por una política bastante conciliadora, muy diferente a la propuesta ideológica que se adjudicaba el partido como la principal oposición del gobierno. Incluso en las elecciones de 1988 el partido no representó una oposición real al PRI, e incluso fue muy complaciente al gobierno de Salinas de Gortari. Pero ya para finales del sexenio, el PAN cambió su rumbo. Con esto el PAN vuelve a retomar su bandera inicial, convirtiéndose en el principal fuerza de oposición al PRI. Ya para las elecciones del 2000, el partido elige a Vicente Fox como candidato, el cual era un político extremadamente carismático que sobre todo sabía ganar votos, el cual logra una aplastante derrota al PRI. Esto fue un logro espectacular para el país, siendo el primer partido en derrocar al PRI, haciendo de México una verdadera democracia, y con esto levantando las esperanzas de todos los mexicanos para que realmente se pudiera lograr un cambio permanente en el país. Fox fue una personalidad muy grande para el partido, el cual tenía su propia agenda y no siempre se alineaba a la del PAN. Mantuvo de entrada una política muy pasiva con los gobernadores de oposición, muchas veces solo otorgándoles grandes sumas de capital a sus estados con el objetivo de mantenerlos cooperando, totalmente opuesto a la actitud asertiva
y de confrontación que mantenía en su campaña, pasando solo a ser un presidente influenciable, sucediendo desfalcos millonarios en su presidencia, una esposa a la cual dejaba que lo influenciara en las principales decisiones políticas del país, aunque recordemos que sin ninguna experiencia política, y unos escándalos familiares que mancharían su presidencia por un largo tiempo y al partido. Esto afectó enormemente al PAN y significó un desdibujamiento ideológico bastante importante, puesto que recordemos que para esta época la ideología del partido estaba basada en el gran cambio que proponían, el cual sinceramente nunca llegó, a pesar de ser un sexenio lleno de oportunidades para hacerlo. El descontento fue brutal y lo vimos en las elecciones del 2006, donde de milagro logran una segunda presidencia, ahora con Felipe Calderón, el cual retoma esa asertividad que proponía el partido, iniciando la fallida guerra contra el narcotráfico, que llevó al país en una espiral de violencia que daría un fin al apoyo popular del PAN, lo cual pudo verse en las elecciones del 2012. En la actualidad, el partido ha vuelto a retomar su posición como principal oposición a la presidencia de López Obrador, junto con la Alianza Va por México, con un PRI recuperándose de las heridas del sexenio de Enrique Peña Nieto y un PRD ya casi extinto. La ideología actual del partido es una derecha moderada conservadora. Como puntos ideológicos predominantes de derecha, enfatizan fuertemente en la persona individual y en su importancia como estructura de la sociedad, siendo las libertades de esta y la separación del Estado. Además que en la Carta de Principios de Doctrina, el partido hace énfasis en la globalización y la participación de México en un comercio globalizado, en contraste a las ideas nacionalistas que podemos encontrar en partidos como Morena y PT. La ideología humanista está basada en una economía social de mercado. Esta economía es partida del liberalismo nacional cristiano y básicamente busca crecimiento parcial del libre mercado con apoyo directo del Estado, como dice el partido en su Carta de Principios de Doctrina. El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. Y finalmente, el humanismo económico demanda un Estado rector que distribuya los beneficios del comercio. Ideas centrales en una participación fuerte del gobierno, con la utopía de crear un estado de bienestar en México. Ideas que, seamos honestos, son predominantemente de izquierda, pero con una curiosa combinación conservadora en cierta política social, y es justo a lo que vamos ahora. La parte conservadora del PAN es palpable, y se nota desde un kilómetro de distancia la influencia religiosa que tiene el partido. De entrada por el impulso de la familia, con fuerte énfasis en ser un arma fundamental de la sociedad, y apuntando que el gobierno debe promoverla, algo que surge de sus raíces en base a los valores católicos del partido. Otra característica fuerte de la influencia religiosa en el partido está en su bioética y su posición con el aborto. Su afán para preservar la vida, puesto que en los principios de doctrina establecen: el embrión humano es persona, tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad. Este impulso religioso y moralista que tiene el partido se destaca del resto, al igual que el desdibujamiento ideológico que tienen algunos de sus dirigentes en esta área, que ya tienen fama de encantarle sus fiestas con prostitutas, en sus viajes a reuniones plenarias del partido, siendo involucrados hasta diputados y cabezas de importancia del partido. Digamos que en una situación algo curiosona para personalidades que impulsan valores cristianos, religiosos y morales. El partido, a pesar de sus escándalos, se mantiene como fuerza política unificada y sin duda es de los pesos pesados en las próximas elecciones del 2024. Ya quedó definido que en la coalición el PAN pondrá al candidato presidencial, pero a diferencia de Morena, no podemos observar candidatos claros que lideren esta carrera presidencial. Aún ya veremos qué pasará. Morena, el partido que marcó un punto y aparte en la historia de México. Un partido que tomó por sorpresa a la democracia mexicana
y que posiciona a su líder y principal figura en la silla presidencial como el presidente más poderoso de México en el siglo XXI y uno de los más controversiales en la historia moderna de este país. Continuando con mi serie de ideología y análisis de los partidos políticos en México, en este video analizaremos por completo a Morena, un partido joven pero que cuenta con una de las estructuras más complejas de la política mexicana. Morena obtuvo su registro como partido en el año 2014, cuando fue reconocido por el ahora extinto Instituto Federal Electoral. Esta es la fecha con la cual la mayor parte de la población asocia la creación de Morena, pero es errónea, puesto que el movimiento que luego se transformaría en partido nació según su declaración de principios desde el 2010. La razón de que el movimiento fuera formado en estas fechas queda pura especulación, pero yo personalmente me inclino a la explicación del doctor y catedrático José Pablo Martínez, el cual menciona que básicamente la mira de Andrés Manuel López Obrador era utilizarlo como una mera agrupación o movimiento civil, que fuera básicamente un medio de lucha política para los ciudadanos afines a AMLO, que en mi opinión es la estrategia perfecta para agrupar un grupo leal y afín a su ideología fuera del eje de poder que existía en el PRD, básicamente como una fuerza de choque para Andrés Manuel, la cual estuviera fuera del alcance de sus contrapartes dentro del partido y fuera únicamente leal a su persona. Después de las elecciones del 2012, donde el PRD fue humillado por el PRI de Peña Nieto, AMLO toma la decisión de abandonar y apostarlo todo en un nuevo partido. ¿Y quién mejor para heredar esto que su movimiento base de lucha, el cual es el Movimiento de Regeneración Nacional? Con esto se reestructuró todo para pasar a formar de un mero movimiento social o ciudadano a un partido político en forma. De entrada, se creó el Consejo Nacional con 300 miembros y se aprovechó la fractura del PRD, donde gran parte del partido salió a refugiarse a Morena, consiguiendo afiliar hasta 220,000 militantes. Es aquí donde Morena pasa de ser una mera fuerza política en México a una estructura en forma de partido político. Cuando ya se constituye en forma el movimiento, el objetivo mismo de AMLO fue que este fuera un partido para todos, o mejor expresado como un partido catch-all, mejor explicado por el creador del término, el politólogo alemán Otto Kirchheimer. El partido catch-all se caracteriza porque, en aras de buscar un mayor número de votantes, deja de sustentar una ideología específica y adopta planteamientos no radicales, tratando de que el mayor número posible de ciudadanos coincida con sus posturas, el cual básicamente es un partido que, más que tener una ideología bien definida o ideas extremistas, pasa a un plano más general, donde básicamente buscan caerle bien a todos, con el objetivo de ganar votos, claro. Un ejemplo de esto es que si indagamos en los estatutos oficiales de Morena, en ninguna parte de las 25 páginas, y te digo que en ninguna parte porque las leí, se menciona la palabra izquierda, a pesar de que claramente el partido favorece políticas izquierdistas, pero no es su identidad central. Entiendo que esto suena bastante raro, pero daré más ejemplos concretos de esta contrariedad más adelante en el video. Continuando con el análisis ideológico y pasando a la declaración de principios de Morena, la mayor parte del texto es meramente el típico discurso político que presentan la mayoría de los partidos en México, pero sí destaco 3 puntos a los cuales Morena da mucho énfasis como tal, y que favorecen, como dije antes, ideas izquierdistas de tipo catch-all, que probablemente como mexicano ya has escuchado antes. Número 1. La lucha social. Es un referente en el partido y es el punto central del 4º, 7º y 8º principio en su carta de partido. Este rige la base del discurso morenista, dando énfasis en los movimientos de lucha social y en la disparidad que vive en el país, sin llegar a extremos ideológicos como la lucha de clases que define el marxismo, como podemos observar en la carta de principios del PT. Número 2. Estatismo. El partido favorece el crecimiento del Estado y la expansión de este en la sociedad.
principalmente alrededor del poder ejecutivo. Menosprecian la idea de la privatización. Un ejemplo perfecto es la expansión y favoritismo de empresas públicas por parte del gobierno federal, como lo es Pemex y CFE. Como puede verse en su declaración de principios, las actividades del sector energético han sido convertidas en negocios privados. Se ha desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a extranjeros. Algo de lo cual ya han actuado, intentando inclusive revertir la reforma energética y reformar la ley de la industria eléctrica. Este discurso también se traslada en la vida democrática y se tocó un poco en el primero y segundo principio del partido, donde se favorece la idea de una democracia colectivista o directa, la cual es básicamente el involucramiento de la sociedad en las principales decisiones del país. Un ejemplo siendo las famosas consultas, las cuales van en contra de una democracia representativa que utiliza las instituciones democráticas para estos fines. El tercer punto es el nacionalismo. El nacionalismo suele confundirse con la idea patriótica de amor a la patria, pero en el contexto de gobierno se refiere más a la preservación del status quo cultural y económico que existe en el país, por lo que invariablemente se traduce en políticas proteccionistas, y esto es evidente en el escepticismo a la inversión y capital extranjero en el país. El ejemplo perfecto lo encontramos en el cuarto punto del programa del Movimiento de Regeneración Nacional, titulado Por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y contra el entreguismo, donde se impulsa el escepticismo a la inversión extranjera en el país. Estos tres pilares son la base ideológica de Morena, y curiosamente son los mismos de un partido catch-all mexicano. Pero de seguro te preguntarás, ¿cómo que catch-all si estas claramente son ideas izquierdistas? Puesto que todos ya las hemos escuchado antes, a lo cual tienes razón. Estas no son para nada nuevas ni revolucionarias. Son los mismos pilares que tenía el viejo PRI, ese que nació con el PMR de Lázaro Cárdenas y el PRD de la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Son ideas catch-all porque el mexicano siempre ha estado familiarizado con ellas. Son las que venden, las que nos han enseñado desde la primaria en los libros de la SEP, y es esta falta de claridad ideológica lo que ha generado ya críticas internas en el partido, con miembros que abogan por una definición clara de ideología, pero este tema ya lo veremos más adelante en el video. Ahora, si nos alejamos ya de la parte ideológica y nos vamos a la parte pragmática, los objetivos del partido son los siguientes: combate a la corrupción, respeto al Estado de Derecho, seguridad física de las personas, cumplimiento de la ley, ejecución realista de los recursos económicos, libertad como condición humana para el progreso, educación y cultura como prioridades. Como puedes ver, son objetivos que fácilmente tendría y tiene cualquier otro partido, y no cambia mucho del discurso tradicional en México. Y este es justo el objetivo, porque aquí en chingados no le gustaría tener educación, salud y seguridad de calidad. Donde Morena sí se diferencia fue en la propuesta de campaña que hizo AMLO para su candidatura del 2018, las cuales fueron las siguientes: revisión de las reformas constitucionales de Peña Nieto, energética, telecomunicaciones, eléctrica y educativa. 4% del PIB para invertir en infraestructura y programas sociales. Gobierno austero que no subiera impuestos. Un gobierno democrático. Abolir la reforma educativa. Promover una amnistía a cierto tipo de criminales para abrir un camino hacia la pacificación del país. La estrategia de abrazos no balazos. Y por último, desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Morena es actualmente el partido político más grande de México, teniendo en su control el poder ejecutivo, 22 estados a su mando y una gran presencia en ambas cámaras del poder legislativo. Esto implica que es el partido con mayor autoridad en México, pero también significa que es el que más bocas tiene que alimentar. Morena tiene una estructura de partido bastante compleja, con muchos grupos distintos, los cuales tienen dos objetivos concretos. Número 1, claro, buscar más poder. Y número 2, imponer su ideología dentro del partido. Estos grupos están bajo un cabecilla,
de los cuales dentro de Morena los que tienen más presencia son Claudia Sheinbaum, Monreal, Adán Augusto y Marcelo Ebrard. El poder de estos grupos está directamente en las relaciones y alianzas que tienen internamente en el partido, y lo podemos ver directamente en las posiciones de gobierno que mantienen en la actualidad, y sobre todo en su presencia en el Congreso Nacional de Morena. Pero lo que más define qué grupo posee poder es Andrés Manuel López Obrador. AMLO es la autoridad suprema de Morena. Todo el partido fue construido alrededor de su persona. Él es el que influye directamente en las relaciones entre los mismos, favoreciendo en casos a unos y atacando a cuanto estos se salgan de sus planes. Y las cabecillas son conscientes y saben que la mayor parte de los votantes y militantes del partido están ahí por AMLO, más que por la idea de seguir a Morena. El mejor ejemplo de esto fue la selección de la candidatura del partido, donde AMLO impuso a su candidata Sheinbaum y desarmó a uno de los grupos más grandes, el cual era el de Marcelo Ebrard, que tenía mucho apoyo interno en Morena, con partidarios iniciales como Mario Delgado, dirigente actual del partido, y respaldo del partido aliado de Morena, el Verde. Esto demostró la autoridad que tiene el presidente, desarmando por completo a uno de los grupos con más influencia y poder en el partido, demostrando directamente su poder, pero también revelando las innumerables divisiones que existen dentro del partido. Estos grupos dentro de Morena han crecido en tamaño y diferencias. Gran parte de esto es porque el mismo partido fomenta este tipo de acción, como indica el profesor Gustavo López Montiel. En el caso de Morena, como no hay reglas que regulen los conflictos internos, porque no se reconoce la existencia de estas diferencias, se dan las confrontaciones que evidentemente impactan en términos mediáticos. Y no tenemos mejor ejemplo de estas confrontaciones que los choques originados por la selección de candidaturas, donde los principales son: número 1, Yucatán, donde Romel Pacheco, el cual es un exclavadista olímpico y exmilitante del PRI y PAN, pactó directamente con Sheinbaum y fue elegido como candidato por Morena, a pesar de ser una decisión totalmente en contra a la de los dirigentes de Morena en el estado. En Quintana Roo sucedió un caso similar, donde otro grupo de militantes que dijeron ser fundadores de Morena en el estado salieron a denunciar que la mayor parte de las candidaturas son impuestas, como menciona la senadora de Morena, Alfonsina Sánchez. Hoy se pone a disposición la marca de Morena. El Partido Verde ha demostrado su capacidad de venderse, de su cuota tan alta, y está en Quintana Roo, engullendo a Morena, verdes vestidos de Morena que pecan de soberbia. Como tercero tenemos el caso de Puebla. El primer fin de semana de enero se realizó una manifestación donde más de 3,000 personas afines a Morena salieron a las calles, puesto que se les asignó la candidatura por la alcaldía de Puebla a un expriista del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de que muchas candidaturas para alcaldías y diputaciones locales fueron asignadas directamente, sin el consentimiento del liderazgo local. En Guanajuato sucedió otro conflicto interno, donde se le asignó la candidatura a la expanista Alma Alcaraz, la cual llegó al punto donde en la visita que tuvo Sheinbaum al estado se le gritaba "fuera Alma". Y como último tenemos el caso de Sinaloa, donde surgió otra ruptura por la participación en la candidatura de Marco Antonio Osuna, el cual estuvo más de 33 años como militante del PRI, además de un reparto de diputaciones, muy en contra de lo que esperaban los militantes del estado. Todas estas pugnas demuestran que internamente existe una recia competencia por el poder, y esto en mi opinión es porque internamente las cartas ya están sobre la mesa. Sheinbaum ya es la candidata, es la elegida del partido, pero el poder sigue en las manos de Andrés Manuel, las decisiones siguen pasando por él, y esto es algo que Sheinbaum está combatiendo, algo que siempre ha pasado con los herederos de mando, lo cual invariablemente genera fracturas en los partidos, como lo fue en el caso de Vicente Fox y Felipe Calderón. Por lo cual, en los próximos meses es muy probable que el partido se divida en dos, y con esto no me refiero a que el partido se rompa, pero sí a que se formará un grupo alineado al nuevo empuje de Sheinbaum y otro más conservador a su origen y figura, AMLO.
Al ser un partido catch-all, que trajo a muchísimos grupos e ideologías distintas, Morena tarde o temprano tenía que presentar un desdibujamiento ideológico, y este comenzó inicialmente con los grupos más izquierdistas. De entrada, en la primera convención nacional de Morena, en específico en la segunda mesa de diálogo, se presentó la siguiente queja. Para algunos, el principal problema viene de los mismos textos base de Morena, que omite definir la orientación de Morena como un partido de izquierda. Por lo contrario, deja las puertas abiertas a cualquiera para la llegada a puestos de elección popular, a personajes del conjunto de la sociedad mexicana sin importar estrato social, ideología, etc. Esto evidencia directamente la naturaleza catch-all que tenía el partido y que sigue teniendo, y muestra que la creación de este no es meramente para empujar una ideología de izquierda, sino llegar al poder. Un ejemplo claro de esto es la integración a Morena del PES, un partido conservador y religioso, que por muchos fue catalogado como extrema derecha, el cual simplemente no coincidía con varios ideales del partido, y más grande aún, la alianza con el Partido Verde, el cual fue el partido aliado más cercano a Peña Nieto, que en la actualidad es dirigido por Manuel Velasco, el cual tiene casos de corrupción abiertos que el mismo AMLO publicaba antes de formar dicha alianza. Para más información, vean la primera parte, donde analizo al Partido Verde. Pero bueno, se puede decir que la alianza que tuvo Morena, en especial con estos dos partidos, no es ideológica, sino más bien pragmática, puesto que solo buscaban un objetivo concreto, siendo este el de acumular votos para ganar las elecciones y mantener mayoría absoluta en las cámaras de diputados. En el tema de sexualidad y aborto, López Obrador no mantuvo una postura clara, y esto es visible por la estructura de su partido, en el cual se encontraban un partido de extrema izquierda como el PT y miembros de otro ultraconservador como el PES, como menciona el doctor Rosendo Bolívar Mesa. El acercamiento ideológico se dio también cuando el candidato presidencial no respaldó abiertamente las demandas de la izquierda sobre la interrupción del embarazo y el matrimonio igualitario, sino que se limitó a expresar que respetaba esa decisión y podría ponerla a consulta pública. El tema de seguridad nacional es uno de los que más desdibujamiento ideológico ha tenido este gobierno, puesto que el partido fue construido y llegó al poder con una posición fuerte y clara respecto a los militares, la cual era que estos no serían involucrados a las funciones civiles, como menciona el programa del Movimiento de Regeneración Nacional. Las Fuerzas Armadas no deben de ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales. Morena lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y se investigaran todas las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia. Un postulado que claramente fue violado, puesto que en este sexenio se disolvió la Policía Civil, pasándole la función a la Guardia Nacional. Se le otorgó el control de las aduanas a la Marina, se le otorgó el aeropuerto a la Marina y se le encomendaron construcciones civiles al Ejército, como el Tren Maya, el aeropuerto AIFA y otras obras de infraestructura. Y finalmente terminamos por explicar el por qué el sexenio de AMLO se ha caracterizado por ser uno de los que más renuncias de secretarios ha presentado. Y esto es básicamente porque existe una mezcla muy grande de ideas que integran a los miembros del partido, pero no una ideología sólida, como menciona el doctor Rosendo Bolívar Mesa. Cooptan expertos y a líderes de otros partidos para facilitar su acceso al posible ejercicio del poder, aunque eso los pueda llevar a oponerse a los intereses de su base tradicional de militantes, la cual pudiera no sentirse representada en los liderazgos emergentes, ni identificada con las nuevas propuestas. Morena no es un partido con historia, no ha preparado y formado jóvenes a una estructura rígida y estable como lo logró perfectamente el régimen del PRI en el siglo XX, sino que se han dedicado a captar a grupos de toda índole ideológica como lo vimos con anterioridad. Por ende, lo único que ha mantenido estos grupos en línea y cooperando conjuntamente es la figura principal del partido, Andrés Manuel López Obrador, y es por esto mismo que este ha concentrado tanto poder en su persona, no solo en la presidencia, sino internamente en el partido, como vimos en su disputa con su ya candidata Claudia Sheinbaum, donde finalmente interfirió en la decisión de quién estaría a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Ya para concluir, el futuro para Morena lo veo por el momento estable,
puesto que todavía tiene un fuerte apoyo popular, pero a largo plazo es difícil predecir qué será del partido, y si éste puede sobrevivir en caso de ganar las elecciones, a esa transferencia de poder de AMLO a Sheinbaum sin que se genere una muy fuerte fractura en su interior. Y qué mejor que comenzar este análisis con el papá de los pollitos, el partido que más ha traicionado sus propios ideales que lleva incluso en su mismo nombre: el PRI. Surgido de la coalición victoriosa de los generales sonorenses de la Revolución Mexicana, como dicho previamente, la primera contradicción ideológica del PRI la lleva en su nombre y en el contexto de su fundación. El Partido Revolucionario Institucional nació bajo los conceptos de revolución y nacionalismo, e irónicamente han traicionado sus principios fundacionales sexenio tras sexenio, pero sobre todo se traicionaron desde el momento en que un partido revolucionario se convirtió en 70 años de dictadura, la famosa dictadura perfecta. En términos ideológicos, el PRI suele ubicarse a sí mismo en el centro del espectro político-económico, específicamente centro-izquierda en lo económico y ni conservador ni liberal en lo social. Sin embargo, no es tan genial como suena. El PRI es un partido camaleónico y populista, un partido que cambia sus posturas radicalmente sobre diversos temas a puntos contradictorios, con el fin único de desarrollar clientelas que le aseguren el dominio y permanencia en el poder, justo como lo hizo por más de 70 años. En sus últimos sexenios, el PRI giró el timón radicalmente hacia la tecnocracia, el neoliberalismo y el corporativismo, decisión que marcaría el declive de su era en el poder. En resumen y para fines prácticos, lo colocaremos en la centroizquierda, lo que se sustenta también en sus afiliaciones internacionales, ya que es miembro de la Internacional Socialista, compartiendo objetivos con partidos como el Partido Democrático Laborista de Brasil o el PSOE de España. Este Movimiento Ciudadano es un partido en el cual los grupos internos brillan por su ausencia y la militancia cuenta con pocas garantías, lo que ha resultado en la poca lealtad de sus miembros, quienes en varias ocasiones han optado por volver al nido priista o exiliarse en partidos que les ofrezcan mayor voz, voto y crecimiento interno. En el ámbito ideológico, Movimiento Ciudadano suscribe sus principios en la llamada socialdemocracia renovada, o tercera vía. En el papel, Movimiento Ciudadano abraza la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica propias del neoliberalismo, pero aboga también por un Estado socialmente responsable. En lugar de otorgar subsidios a empresas, buscaría crear condiciones que fomenten la innovación y la eficiencia laboral en la economía global. Para Movimiento Ciudadano, la tercera vía representa una alternativa al neoliberalismo, al nacionalpopulismo y al autoritarismo, considerados responsables del subdesarrollo económico y la inmadurez política de Latinoamérica. O sea, se posicionarían como una alternativa al nacionalismo y al neoliberalismo de los últimos años. En esa línea, Movimiento Ciudadano rechazaría también la interpretación materialista de la historia, la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Sin embargo, en su labor legislativa y coalicionista, sus posturas han coincidido en varias ocasiones con las del PRD, el PT y especialmente con AMLO, apoyando a todos los proyectos de nación de los partidos izquierdistas desde el año 2000 y hasta poco más del 2013. Por ejemplo, durante la aprobación de la reforma energética, Movimiento Ciudadano se alineó con el proyecto político de AMLO en lugar de defender sus posturas socialdemócratas. Sin embargo, la amistad con el tabasqueño no duraría mucho más, pues como es evidente hoy, desde 2018 existe un claro distanciamiento. Esto debido a un problema de transparencia y ética relacionado con la entrega de aportaciones económicas a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados en 2013, cuando Dante Delgado destituyó a Ricardo Monreal como coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano debido a esta controversia, lo que llevó a la creación de la bancada de Morena en la Cámara y a la salida de 9 diputados de Movimiento Ciudadano. A partir de entonces, las relaciones entre ambos partidos se volvieron tensas, especialmente cuando compitieron en las elecciones intermedias de 2015. Si bien hubo intentos de acercamiento, sobre todo desde Movimiento Ciudadano, AMLO cortó definitivamente en 2017 al afirmar que Movimiento Ciudadano es parte de la mafia del poder. Esta ruptura total
dio pie a que en 2017 Movimiento Ciudadano se aliara formalmente con el PAN y el PRD en la coalición México al Frente, de la cual no saldría nadie bien parado, y los naranjas apenas alcanzaron más del 3% para mantener el registro. Y sin embargo, su mayor golpe se dio cuando Enrique Alfaro se quiso desvincular del Partido Naranja apenas 5 días después de haber ganado la elección. Todo esto nos da dos análisis del operar político del Partido Naranja. El primero, su capacidad de refrendar el registro sin aliados en elecciones intermedias, incorporando políticos escindidos de otros partidos como candidatos, como lo fue el caso de Laida Sansores, Luis Maldonado Venegas, Gabino Cue, Leonel Cota, Marcelo Ebrard o el mismo Alfaro. Y segundo, el de aliarse con partidos más poderosos para las elecciones presidenciales, lo que si bien lo hacen con miras a obtener mayores réditos electorales, también habla de la ausencia de liderazgos de carácter nacional en la organización. Como ejemplo, basta mirar la primera elección presidencial en la que Movimiento Ciudadano va solo, con su candidato Jorge Álvarez Maínez, un candidato sin mucho brillo e improvisado, producto de la imposibilidad de candidatura de Samuel García, su carta fuerte. En ese sentido, Movimiento Ciudadano ha carecido de algo que la izquierda latinoamericana siempre ha abusado: la presencia de una figura carismática, auténtica y popular. Dante Delgado podrá ser un excelente CEO, un administrador de empresas políticas sumamente astuto, pero no tiene ni el interés, ni la conexión popular, ni el carisma suficiente de cara al electorado. Y es entonces en este punto donde se ha notado un nuevo tipo de esfuerzos, el del aparato mediático. No es para nadie sorpresa observar que desde el 2017 los esfuerzos de marketing del Movimiento Naranja son notables. Mientras los demás partidos y los políticos en general se evidencian torpes y muy forzados en el uso de redes sociales y de conectar con las juventudes, Movimiento Ciudadano se mueve como pez en el agua. Y es que pareciera que el Partido Naranja ha redefinido sus estrategias generales y se ha convertido en otro partido que apuesta por los votos y no por los ideales, ni mucho menos por conseguir militancia. Creo que el mismo partido ha sabido identificar sus fortalezas y oportunidades, mientras que revierte y capitaliza sus amenazas y debilidades. Vaya, que han hecho su tarea de marketing, han hecho su análisis FODA. Ellos saben perfectamente que la política actual, no solo de México sino de muchas partes del mundo, es un espectáculo. No es para nada extraño que para las elecciones de 2018, Movimiento Ciudadano haya creado un jingle pegajoso, la canción del Movimiento Naranja con el niño Yoawi, y que ahora en 2024 quieren replicar ese éxito trayendo de nuevo a la ahora adolescente Yoawi y con el nuevo jingle de Maínez presidente. Ellos saben que la vieja estrategia de branding es aún efectiva. Conocen perfectamente su target, y mejor que cualquier otro partido, que mediante la música se puede crear una marca sensorial y que el sonido es capaz de provocar sentimientos, emociones y recuerdos. En ese sentido, los estudios demuestran que es más probable que los consumidores recuerden e interactúen con un producto si tienen una conexión emocional con él, y que el sentido del oído es quizá el segundo factor más importante en marketing y publicidad. Los jingles aprovechan esta respuesta emocional para crear lealtad y hasta nostalgia. ¿O acaso ustedes recuerdan otra canción de las elecciones del 2018 o del 2012? Yo no. Si sí, por favor escríbanlas en los comentarios. Regresando al tema, la misma figura de Mariana Rodríguez es un ícono para el partido, y fue ella quien impulsó el triunfo de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. La realidad es que Samuel García le debe todo a su esposa. El triunfo de los regiomontanos fue un triunfo de los likes y una victoria de apellido Rodríguez y no García. Y es que hay que entender que antes de la victoria regia, Mariana ya era influencer, modelo y empresaria. Ella ya sabía cómo moverse en redes sociales. Ella sabe cómo movilizar a las masas y conseguir likes. La candidatura y el mismo gobierno de Samuel García se convirtieron en reality shows y en parte de la cotidianidad de la sociedad regiomontana. Y esto lo sabe el partido, al punto tal que ella es la mejor opción para competir por la alcaldía de Monterrey en 2024.
Por supuesto, mediante una buena campaña de branding. Por otro lado, la candidatura de Maynes ha crecido en gran medida gracias al dominio del partido en redes sociales. Prácticamente Maynes es un meme político y un experimento al mismo tiempo. Ellos saben perfectamente que perderán estas elecciones, que su candidato presidencial es una improvisación de último minuto, carente de carisma y de todo tipo de propuesta como oposición. Pero saben también que de este fracaso obtendrán valiosísimos insights. Modificarán sus KPIs para en el futuro mejorar su branding y con ello su engagement. La realidad es que Movimiento Ciudadano ha desdibujado una y otra vez lo que podría ser una propuesta socialdemócrata seria para el país. Se volvieron un partido que no está construyendo nada realmente y que arrastran un pasado oportunista. De Movimiento Ciudadano, sinceramente no se puede hablar de logros serios, tangibles y significativos para el país, o al menos no al nivel de los partidos más grandes, en parte por su juventud como partido, en parte por el poco tiempo en el poder en los estados que gobierna. Quizá su logro más grande es precisamente sobrevivir tantos años como un partido chico, y con ello haber alcanzado la gubernatura de dos de los estados más importantes del país en términos económicos, Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, tienen una ventaja. Son un partido que saben operar como empresa y con ello han sabido venderse y ser sustentables. Además, si un mercadólogo es hoy por hoy el presidente más popular del mundo, entonces existe esperanza para el movimiento naranja. Esto sería todo. Gracias por llegar a esta parte del video. Déjame tus opiniones sobre Movimiento Ciudadano, dale like, share y ayúdame a mejorar mi engagement y tener más followers. No, ya en serio. Gracias de nuevo por ver este video. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao, 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 chao.